Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Gamer Soto X. En este video tutorial hoy les explicaré o les daré unos pequeños consejos que le pueden servir a la hora de diagnosticar o reemplazar una pantalla ya sea LCD o LED para un equipo portátil. Para este video tutorial he traído para mostrarle un poco mejor y explicarle mejor esta parte, este equipo portátil como modelo y unas pantallas LCD y LED, las cuales les iré hablando un poco de esa parte. Primero que todo hay que tener en cuenta que cuando ocurren fallas en las pantallas LCD o LED de un equipo portátil, hay que tener en cuenta otros componentes que trabajan en conjunto para que se pueda observar esta imagen que estamos viendo aquí en estos momentos. Entonces es importante que cuando se va a realizar un buen diagnóstico, en cierta forma pues se logre verificar que, por ejemplo, el bus de datos que va a la computadora o la tarjeta madre o la tarjeta principal no tengan problemas, porque también pueden causar que en nuestra imagen, en nuestra pantalla, se vean algunos detalles que parecen que es la pantalla como tal. Pero eso se darán cuenta ustedes de pronto con un poco más de experiencia de cómo descartar esa parte. Por el momento, en este video tutorial hoy les explicaré cómo hacer el reemplazo o qué tener en cuenta a la hora de hacer el cambio de la pantalla, ya que en el comercio existen diferentes modelos y diferentes fabricantes de pantallas LCD o LED. Pero primero que todo, entonces, antes de iniciar, pues quiero comentarles o aclararles un poco sobre qué es una pantalla LCD y qué es una pantalla LED en un equipo portátil. Normalmente las pantallas LCD están conformadas pues por una pantalla de cristal líquido, pues ahí lo dice LCD. Pero como el cristal líquido o la pantalla no tiene una iluminación propia, necesita una iluminación externa, la cual se va a dar o que va a servir, o que va a necesitar realmente es de una luz externa que la va a dar una lámpara fluorescente que viene ubicada en esta parte. En el ejemplo de esta pantalla viene en esta parte una lámpara de luz blanca fluorescente que va a trabajar. Y además de esta lámpara pues va a necesitar de un circuito inverter que va a generar el alto voltaje para que esta lámpara funcione y pueda darnos la luz propia para que la imagen se pueda proyectar y se pueda ver bien como debe ser. Entonces esto es como en la pantalla LCD. Necesita una lámpara o trabajan con una lámpara y un circuito inverter que no lo tengo aquí, pero es un circuito inverter que en otro video ya les he mostrado de qué se trata. El conector de la pantalla LCD es un conector de esta forma o un socket que es bastante ancho, de color brillante plateado, que es lo que lo distingue. El conector plateado y ancho y la conexión de la lámpara. Esto es para una pantalla LCD. Para las pantallas LED, como les decía, también trabajan con un display o una pantalla LCD y necesitan de una luz externa porque no la tiene, porque no es propia pues de la pantalla LCD. Necesita una luz externa, la cual se va a dar a través de unos diodos emisores o diodos LED que se encuentran en esta parte. Puede estar en esta parte o pueden estar en esta parte. En esta pantalla no se necesita un circuito inverter como en la LCD que genere un alto voltaje para que los LED funcionen, sino que se necesita unos circuitos que vienen en esta tarjeta, que es los que permiten que funcionen los LED y puedan dar la luz uniformemente en toda la pantalla. Se distingue también de la LCD porque en la LED encontramos que tiene este bus de datos, un bus de datos que viene en esta posición, y el conector de la LED viene en esta forma de color dorado y un socket mucho más pequeño y reducido. Puede venir en diferentes posiciones, depende del tipo de pantalla. Bueno, una vez ya claro lo que es de LCD y LED, pues vamos a entrar aquí en este equipo portátil que lo he traído. Por ejemplo, este equipo no está funcionando mal la pantalla, pero vamos a tomar de ejemplo este equipo. Antes que todo quiero mostrarle esta imagen para de pronto afianzar un poco de lo que le estoy hablando, de lo de las pantallas cuando están defectuosas. En las pantallas defectuosas podemos encontrar diferentes síntomas, pero uno de los más obvios que requiere pues el reemplazo como tal, podemos encontrar esta pantalla, una pantalla donde se ve la mitad de la imagen. También podemos encontrar una pantalla donde se encuentra una luna de color negro que puede tener varias o puede quedarse así o puede crecer y puede incomodar pues la visión de la imagen. O también podemos encontrar unas líneas en la mitad de la pantalla que también son suaves, pero también pues incomodan y hacen que necesariamente haya que cambiar la pantalla.
También encontramos pantallas con píxeles muertos o píxeles que sobresalen, píxeles de colores en diferentes posiciones, que también pues amerita un cambio pues si no permiten visualizar las imágenes. Y una que es muy común y pues que es la más obvia, podría decir así, que es cuando la pantalla se parte por X o Y razón que el usuario le sucede esto, pues necesita un reemplazo. Estas son como las fallas más comunes donde la pantalla pues necesariamente hay que hacer el reemplazo por una, sea la original o sea una compatible. Entonces en ese tema pues ya les voy a entrar a hablar un poco de eso, de cómo es que es la original y cómo es la compatible. Voy a cerrar aquí y voy a hablarles de esta parte. Entonces lo primero que cuando vamos a hacer el reemplazo de una pantalla es verificar de cuántas pulgadas es la pantalla, pero como nosotros no manejamos este tema de cuánto es las pulgadas, nos podemos ir directamente con el modelo del fabricante, ir a la página web y ubicar las características de la pantalla para saber un poco de qué tipo de pantalla estamos hablando. Aquí nos dice que una pantalla LED de 10.1 pulgadas en diagonal con HD Bright View Infinity 1024 x 600, es decir, nos dice que una pantalla de 10.1 pulgadas en diagonal y con una resolución de 1024 x 600. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que las pantallas, para medir, una forma de medir las pulgadas es medirla con un metro de aquí a acá. Ahora les muestro más adelante cómo hacerlo, de aquí a acá, para saber y comprobar realmente cuántos son sus pulgadas en caso que no tengamos este dato. Entonces ya tenemos el dato, lo que podemos hacer es ir comunicarnos con el fabricante y de pronto el fabricante puede tener la pantalla en cierto valor o la podemos conseguir con otro proveedor diferente. A veces suele suceder que el fabricante pues tiene un valor a veces alto compararlo con otro proveedor que puede tenerla en un menor costo, pero viene siendo una pantalla que va a funcionar, pero una pantalla de reemplazo. Entonces para que tengan en cuenta eso cuando es la original del fabricante o cuando es una que es compatible y que es un poco más económica. Otra cosa que quiero también aclarar es que las pantallas normalmente no son necesariamente, tienen que ser de la marca del mismo equipo portátil. Por ejemplo, este equipo es un equipo portátil HP, pero lo más seguro es que la pantalla no sea de HP, es decir, HP no fabrica la pantalla como tal, sino tiene otro proveedor quien es el que le fabrica las pantallas. Entonces vamos a apagar este equipo para verificar qué pantalla es. ¿Esto para qué? Porque normalmente estos datos que tenemos aquí en las características que nos da el fabricante son muy pequeñas. Necesitamos tomar el modelo más o menos exacto para poder hacer el cambio por una que sea igualita o por lo menos que funcione sin ningún problema. Entonces vamos a desarmar el equipo. Aquí yo ya lo he desarmado, le voy a sacar solamente este protector solo para mostrarles un poco esta parte del modelo. ¿Esto para qué? Porque cuando necesitamos una exactitud en el modelo, pues lo conveniente sería desarmar el equipo y retirar la pantalla. Entonces voy a retirar esta pantalla, que aquí la tengo prácticamente ya casi lista. Aquí pueden observar que las características me decía que era una pantalla LED, sí, y aquí me puedo dar cuenta que es una pantalla LED porque no tiene un circuito de inverter, que sería como lo primero o lo obvio para aclarar esta parte. Aquí tiene un conector, lo voy a sacar. Tiene también un conector de color dorado, que es un indicativo que es una pantalla LED de este tipo con color dorado. Y tiene este bus de datos donde va comunicado los LEDs que dan la luz pues para que pueda verse bien la imagen, el brillo en la imagen. Ahora otra cosa importante que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Primero, como vamos a hacer un cambio de esta pantalla, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que es el modelo. Entonces vamos a verificar detrás de la pantalla. Normalmente todas las pantallas tienen una etiqueta donde se encuentra el serial y el modelo y el fabricante de la pantalla. Como les decía, este es un equipo HP, pero la pantalla nos dice acá que es de Autronic. Normalmente los fabricantes manejan en sus pantallas una inicial, una abreviatura para indicarnos que ellos son los fabricantes y así es mucho más fácil consultarla o conseguirla de esa misma marca o mismo fabricante. Aquí nos dice que es un modelo número B101AW03 versión o B1.11. Nos dice, entonces aquí dice el modelo, la primera abreviatura nos dice que es B, que es una abreviatura que utilizan las pantallas de los fabricantes. La voy a mostrar aquí en la cámara un poco. Aquí nos dice que es un modelo B101AW03B1. Autronic, la abreviatura de B sería la de fabricante Autronic 101
sería como 10.1.1 pulgadas, sería las pulgadas de la pantalla. AW03 es la característica o el modelo de la pantalla, ciertas series de pantallas. Normalmente cuando tienen W no es como también un indicativo que nos dice que una pantalla ancha o widescreen, que una pantalla tipo panorámica, es una pantalla rectangular. Anteriormente estas pantallas no venían de este tipo rectangular, sino que venían cuadradas. Y en las pantallas hablamos de aspecto, es que eran 4:3, el tipo de aspecto de imagen era 4:3, casi cuadradas, no eran cuadradas. Y hoy en día las pantallas vienen a ser rectangulares para tener una imagen mucho más panorámica. Bueno, entonces en estas pantallas manejan la W para hablar un poco de las pantallas panorámicas. Esta marca es Autronic y dice que 10.1, pero en caso que no tuviera la etiqueta, un ejemplo, y que fuera una pantalla X, aunque realmente en esto de las pantallas no hay muchos fabricantes, ya que realizar o producir pantallas no es barato, se necesita una tecnología muy costosa, y entonces no hay muchos que puedan decir que fabriquen pantalla en un taller o en una casa, porque la tecnología que utiliza es muy costosa, entonces no es tan fácil pues duplicar pantallas así nomás. Bueno, entonces si no tenemos esta referencia y queremos saber las pulgadas, pues lo que podemos hacer es hacer la medición en diagonal. Podemos utilizar un metro y medir en pulgadas de aquí a acá. Vamos a hacer una medición rápida solo en esta pantalla. Voy a utilizar este metro que es bastante grande, pero pues nos puede servir para hacer la medición. Vamos a medir esta pantalla de esta forma aquí, y aquí más o menos me dice en pulgadas 10.1. Si alcanzan a apreciar acá en mi dedo, me aparece que es de 10.1, más o menos, no es exacto, pues 10.1 aquí, y la tengo aquí en pulgadas en este metro. Entonces me dice que es de 10.1, entonces rectifico que ese es las pulgadas que tiene esta pantalla. Bueno, vamos a colocar este modelo aquí, que un ejemplo, si fuéramos a cambiarlo, pues vamos a necesitar eso. Pero voy a traerle, aquí les he traído otros ejemplos que les mostré al principio del video. Vamos a ver un poco esto para aprender un poco más de esto de las abreviaturas. Entonces, para las pantallas, esta es una pantalla LED porque tiene este conector y este bus de datos aquí. Y es una pantalla que empieza por LP. Alcanzan a apreciar acá, dice LP156WH4. Donde LP es una abreviatura para las pantallas LG Display o LG Philips también, que se fusionan para crear pantallas. 15.6, que sería 15.6 pulgadas. W, que es para una pantalla, normalmente se habla de pantalla wide o pantallas anchas. H4, que es el modelo que lo antecede. Y esta referencia aquí son números de verificación que le dan a las pantallas cada vez que se le hacen las pruebas. Aquí tenemos esta pantalla que es una LED. Ahora tenemos esta pantalla que es una pantalla LCD, que tiene este conector para la lámpara fluorescente. Tiene este conector aquí, que es un conector para un socket para pantalla LCD, y la referencia aquí nos aparece que es LTN141AT03. Aquí nos aparece la inicial LTN, que es para las pantallas, o abreviaturas para las pantallas de la marca Samsung, 14.1 que es de 14.1 y AT03 que es el modelo que tiene esta pantalla como tal. Hay pantallas LCD o LED que tienen este conector, que es adicional, pero ese conector no se maneja realmente, pues, o se maneja en algunos casos para pantallas que manejan táctil, o también lo utilizan los fabricantes para hacer la actualización de las BIOS de esta pantalla, o para hacer la configuración o modificación. Aquí yo tengo otra pantalla que es muy parecida a esta, del mismo fabricante Autronic, y aquí tengo esta pantalla también, que es una pantalla LED. Pueden apreciar una pantalla de la fabricante Chimay Inolux, y empieza por la N, que es la abreviatura de y dice 15.6 BGF, donde N es Chimay, 15.6 sería las pulgadas, y BG es una de las características que le dan a esta pantalla. Aquí nos aparece con LB1, revisión C1, certificado 1, este tipo de certificaciones que le dan a la pantalla dependiendo de las revisiones que le hayan realizado. El conector lo podemos encontrar aquí. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer el reemplazo de una pantalla, el conector tiene que estar en la misma posición de la original, y la de reemplazo pues tienen que estar iguales, para que no vamos a tener inconvenientes a la hora de hacer el reemplazo, porque esta posición puede cambiar. Un ejemplo, aquí yo tengo estas dos pantallas, son pantallas casi de las mismas pulgadas, o prácticamente son la misma pulgada, 15.6,
pero esto es una pantalla, tiene este conector en esta parte y esta pantalla acá lo tiene en otra parte. Además de eso, estas dos pantallas, a pesar de que son de las mismas pulgadas, una es mucho más ancha o más gruesa que la otra realmente. Entonces sería esta que está acá es mucho más gruesa, esta es mucho más delgada. Esta que viene delgada es una pantalla muy utilizada en los equipos ultra livianos, los ultra delgados, que se utiliza pues porque es muy delgada y su consumo también es mínimo. Eso referente a las pantallas LED, ya que los fabricantes tratan en lo posible de que el computador consuma menos y que la batería dure mucho más en su autonomía, lo que le da una gran ventaja a ese modelo de equipo. Entonces aquí tenemos esta pantalla, que es una pantalla LED. Es una pantalla delgada, ultra delgada, y además de eso hay que tener en cuenta que hay pantallas que vienen que vienen brillantes y vienen pantallas que vienen opacas. Entonces esta es una pantalla, un ejemplo, una pantalla brillante, y esto es una pantalla mate o opaca. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? En la hora de hacer la compra, porque esta igual, si fueran iguales podrían funcionar igual, pero esta tiene un acabado brillante y este un mate. A mí personalmente me gustan mucho las pantallas con acabado brillante, puesto que las imágenes parecían que se pueden observar un poco mejor, y en las mates pues de pronto no se aprecia tanto ese detalle de las imágenes, los colores y que sea como las imágenes más vivos los colores. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que hay brillante y mate. Eso a la hora de hacer el reemplazo de la pantalla. Aquí les he mostrado varios modelos y cómo hacer de pronto el reemplazo y no equivocarse. Como les dije, en el comercio existen varios fabricantes. Lo indispensable es siempre tener en cuenta la referencia, las pulgadas y el grosor de la pantalla. Hoy en día las pantallas cambian mucho, en que a pesar de que son las mismas pulgadas y todo, estas pequeñas pestañas cambian en algunos casos y a veces no nos pueden entrar en el equipo portátil. Pueden funcionar, pero por estas pestañas que traen adicionales no nos calzan o no nos pueden ajustar en la carcasa del equipo. Para eso pues se pueden hacer unas modificaciones. Más adelante les mostraré cómo hacer esas modificaciones. Y también hay casos también que en estas pantallas, si no está partida o no tiene hongos o no tiene problemas muy graves del LCD como tal, se puede reemplazar o realmente se puede reparar. Se puede reparar algunos componentes o cambiar algunos componentes que se encuentran en esta parte y que la pantalla siga funcionando. Eso en el caso de que una pantalla no se pueda conseguir o que sea muy costosa y que es posible conseguirle la pieza. Eso se lo mostraré en unos videos mucho más adelante. Espero pues poderlos realizar para que ustedes los puedan tener en cuenta también ahí. Bueno, aquí como les he mostrado aquí en este video tutorial, les he explicado un poco de esto de las pantallas. Espero que este video tutorial les haya sido de su agrado. No olviden comentar, y si les fue de utilidad este video, compártanlo con sus amigos, las personas que les guste este tema. Les recomiendo un nuevo canal que se llama Electrosoto X, que hablan sobre la parte electrónica, que de pronto yo aquí no especifico como tal, y que pues estos conceptos pueden afianzarlos también para en la parte electrónica. No siendo más por el momento, lo único que les digo es que como sugerencia, que cuando hagan los comentarios en el canal, no dejen los comentarios en privado, pues lo pueden dejar al público y no coloquen correos hay privados, que a veces estoy muy ocupado y no puedo contestarle ese tipo de correo. Normalmente lo hago el comentario público, pues para que todos puedan también aprender un poco de esos comentarios que dejan ahí. Gracias por ver mis videos, espero verlos pronto. Chao, se cuidan.